Unidad 2. La capa de aplicación. Las aplicaciones de red son la razón de ser de una red de computadoras. Si no, no pudiéramos concebir ninguna aplicación útil y no existiría la necesidad de diseñar protocolos de red para darle soporte. En los últimos 40 años se han creado muchas aplicaciones de red ingeniosas y sorprendentes. Entre estas aplicaciones se incluyen las clásicas aplicaciones basadas en texto que se hicieron populares en la década de los 70 y 80, como son el correo electrónico de texto, el acceso remoto a computadoras, la transferencia de archivos, los grupos de noticias y los chats de texto. Entre estas también se incluyen las aplicaciones por excelencia de mediados de la década de los 90, la World Wide Web acompañada de la navegación web, las búsquedas web y el comercio electrónico. Además, tenemos que citar las dos aplicaciones estrellas aparecidas a finales de milenio, la mensajería instantánea con listas de contacto y la compartición de archivos P2P. Además, el incremento en el uso de acceso residencial a banda ancha y la creciente omnipresencia del acceso inalámbrico constituyen la base para nuevas y excitantes aplicaciones para lo que nos espera del futuro. Temas de la capa de aplicación. En esta unidad vamos a estudiar los aspectos conceptuales y la implementación de estas aplicaciones de red. Comenzaremos definiendo los conceptos fundamentales relativos a la capa de aplicación, incluyendo los servicios de red requeridos por estas aplicaciones, los clientes y los servidores, los procesos y las interfaces de la capa de transporte. Examinaremos en detalle varias aplicaciones de la red, como la web, el correo electrónico, el sistema DNS y la distribución de archivos en redes de pares. A continuación, nos ocuparemos del desarrollo de las aplicaciones de red, tanto sobre TCP como en UDP. En particular, estudiaremos la API de sockets en Java. Tema 1. Principios de las aplicaciones de red. En este primer tema, vamos a estudiar los fundamentos principales de una aplicación de red. Para esto, conoceremos los dos tipos de arquitectura que son los más usados. Luego, definiremos los procesos de comunicación que se usan para una aplicación de red, tomando el proceso cliente-servidor como proceso principal en el estudio, y también definiremos lo que es un socket. A continuación, definiremos de forma general cuáles son los servicios de transporte que se deben tener en cuenta para hacer aplicaciones de red. Seguido a eso, hablaremos de los servicios de transporte que son proporcionados por Internet. Quizás estos dos últimos temas sean algo confusos para usted, pero más adelante, en el estudio de ellos, se dará cuenta que son diferentes paradigmas. Y por último, vamos a ver cuál es la función de un protocolo de la capa de aplicación. Tema 2. La web y HTTP. En el segundo tema de esta unidad, vamos a comenzar a ver los protocolos de la capa de aplicación, pues el primer protocolo que estudiaremos es el HTTP, donde conoceremos qué son las conexiones persistentes y no persistentes, y cómo se implementan en HTTP. Luego, veremos los formatos de los mensajes HTTP de tipo solicitud y de tipo respuesta. A continuación, siguen tres temas muy conocidos por quien tiene conocimiento de lo que es Internet, pero no saben en realidad qué son y cómo funcionan. Quizás se vea sorprendido cuando los estudiemos a profundidad. Tema 3. Transferencia de archivos FTP. En el tema 3 vamos a examinar el segundo protocolo de la capa de aplicación. Este protocolo es FTP, que como bien sabemos es el protocolo de transferencia de archivos, el cual permite a un cliente acceder a un fichero informático alojado en un servidor mediante un programa. De este protocolo estudiaremos qué tipo de conexiones usa para realizar su función y al igual que los comandos que usa para transferir archivos entre un cliente y un servidor. Tema 4. Correo electrónico de Internet. En el tema 4, el protocolo expuesto es el protocolo SMTP, el cual es el protocolo de correos electrónicos, del cual vamos a conocer todo de manera muy explícita. Primero, comenzaremos definiendo el funcionamiento de un correo electrónico de Internet, explicando qué función cumple SMTP en la presencia de este servicio. Además, haremos una pequeña comparación con el protocolo HTTP
y a continuación mostraremos la estructura de un mensaje de correo que sale de un cliente y llega a un servidor de correo del otro cliente. Por último, se abarcará un tema que es un pequeño problema para este protocolo. Del hecho que es un protocolo push, es decir, de inserción, se plantea el problema de cómo hace un cliente para obtener los mensajes de un servidor de correos si SMTP no es pull, de extracción. Y partiendo de este problema es donde se estudiarán los protocolos de acceso para correo electrónico. Tema 5. DNS, Servicio de Nombres de Dominio. El siguiente tema lleva consigo la explicación del protocolo DNS, que como ya sabemos es el encargado de ofrecer la traducción de nombres de dominio. Lo primero que estudiaremos es qué servicio proporciona DNS y cómo los proporciona, partiendo de la definición de que DNS es una base de datos jerárquica y distribuida, que como su definición lo indica, el hecho de que sea jerárquica sostiene una conceptualización de varios tipos de servidores DNS con diferentes funciones dependientes de su servidor más alto. Y por último, vamos a ver cómo se hace la inserción de registros DNS y de igual forma estudiaremos los mensajes DNS. Tema 6. Aplicaciones P2P. En este tema, que quizás sea el más corto que vamos a estudiar, es el que trata de las aplicaciones par a par. Estudiaremos cuál es su funcionalidad y algo muy importante en ellas, el cual es la distribución de archivos. Estudiaremos su escalabilidad y por último vamos a plantear una diferencia matemática entre el tiempo de distribución de un archivo en la arquitectura P2P versus el tiempo de distribución de un archivo en la arquitectura cliente-servidor. Tema 7. Programación de sockets en TCP y UDP. En el último tema de la unidad, y el cual seguramente a nivel práctico será el más sustancioso para usted, será el tema en el que menos hablaremos a nivel teórico, pues este se basa en la explicación de una implementación de dos sockets, uno TCP y uno UDP, desarrollados en el lenguaje de programación Java, con los cuales se intentará inducir al estudiante al desarrollo de este tipo de aplicaciones, pero en lo práctico y no en lo teórico. Hasta aquí la introducción a la unidad número 2 del curso de telemática.